Bueno, muy buenas tardes. Perdón. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Miriam Nava, soy bióloga de profesión. También estudié acupuntura y tengo nociones de homeopatía. Me encanta todo lo que es la salud y el bienestar para mí y para toda mi familia. Gracias por la invitación. Espero compartir con ustedes lo poco que sé de todo esto. Me apasiona y me encanta. Bueno, hoy les quiero compartir lo que he estado leyendo y estudiando y sobre todo la experiencia que tengo como usuaria del Kenko Air. ¿Cuánto tiempo pasamos en el interior de casa, de oficina, de un gimnasio? Más o menos se tiene estimado que es un 90%. Esta estadística es antes de la pandemia. Y ahora estamos pues mucho más allá del 90%. A veces estamos el 100% en interiores. Se ha estimado que es un 65% el que estamos adentro de casa. Actualmente, con la pandemia, a veces estamos el 100% adentro de nuestras casas. ¿Qué pasa dentro de estos espacios cerrados en donde estamos? Los niveles altos de contaminación son altísimos. Podemos ver aquí que hay alfombra, hay muebles, hay pinturas, porque todos tenemos alguna parte de nuestra casa con pinturas. Tenemos esporas, virus, bacterias, ácaros, tenemos algunos mascotas. Hay personas que dicen, bueno, yo no tengo mascotas, pero los gatitos andan por todos lados. Inclusive hay mujeres que llegan a tener cierto tipo de problema en el embarazo y dicen, yo no tengo gato. Sí, pero por los techos circulan todos estos gatitos. Hay esporas, tenemos plantitas, todas las plantas también tienen su parte tóxica, son maravillosas, pero como biólogas tienen su parte tóxica hacia los humanos, no hacia ellos. Limpiamos nuestras casas con diferentes químicos, son vapores tóxicos. Inclusive aunque se usen los naturales, yo ahorita estoy usando con puras cosas naturales, a la hora que empezamos a limpiar a veces estornudamos. Y es porque hay partículas que no son las que están en la naturaleza, en forma natural. Por último es el monóxido de carbono, que existe en el aire, sobre todo los que vivimos en ciudades o a veces con lo que cocinamos. Y el radón, que está presente en materiales de construcción, ya sea de nuestra casa o del exterior, es un gas. Afuera se disipa muy rápido, pero adentro de las casas ahí se queda. Y es la segunda causa de cáncer en pulmón. Les quiero compartir este video que se me hizo muy interesante. In 160 seconds, you will decide how this story ends. This is a story about us. Esta es una historia acerca de nosotros. A generation that spends 90% La gente pasamos el 90% en el interior. It all started the day we left nature behind. We filled our homes with lovely things and all the stuff we wanted. Our homes became places you would never want to leave. Artificial light replaced daylight. La luz artificial nos ha reemplazado. We cooked and showered, breathed and played, slept and sweated. But we had closed ourselves in to a point where nothing could get out. Todo está en el interior. So when the air turned bad inside, we tried fixing it with chemicals. También usamos And we químicos. put in little artificial suns everywhere to make the darkness bearable. Utilizamos luz artificial. That's when things started to happen. Hard to notice in the beginning. Estornudamos. Nos sentimos cansados, con la piel Some irritada. needed help to sleep. Necesitamos dormir, necesitamos respirar. Hay alergias.
Many of us even started to feel sad. No te empiezas a sentir bien con todo eso. So we turned on happy lamps to make the sadness go away. Then, scientists discovered that the air inside our homes Se ha is 5 descubierto times more que el aire polluted than interior the air outside, es mucho peor de lo que está afuera. and that the lack of daylight can affect children's learning and increase blood pressure. It turns out that kids' rooms often have the highest concentration of toxicants in the house. In fact, millions of homes are unhealthy to live in. They discovered that living in damp and moldy homes increases the risk of asthma by 40%. And I learned that millions of people like me suffer from asthma and allergies caused by a bad indoor environment. And so, here we are. How the story ends is up to you because it's not written yet. If you care about the younger generation, do something. Begin to think and live differently. Let light and fresh air into your life again. Even small changes can make a huge difference for coming generations. Learn how at theindoorgeneration.com. Bueno, es impresionante al ver este video cómo vivimos en el interior. Y perdón, puse el de letreros en inglés, pero creo que las imágenes nos explican perfectamente bien cómo estamos viviendo en el interior. Ahora, yo les pregunto, ¿qué aire quieres respirar en tu casa y en tu oficina? ¿Quieres ser como en esa película, tener todo cerrado? Hay gente que con lo del coronavirus cierra todo. Y a veces pensamos que el aire de adentro de las casas es más limpio que el que está afuera. Pero ahora les pregunto, ¿tú sabes la definición o qué es el aire puro? Bueno, el aire puro es aquel que es libre de partículas artificiales. Entonces, todo lo que está dentro de nuestra casa, todas las partículas que están adentro de nuestra casa, van a hacer que el aire que está en el interior de nuestra casa no sea un aire puro. Cuando tenemos una mala calidad de aire en el interior de nuestras casas, ¿qué vamos a tener? Molestias. ¿Y a quién le gusta sentirse molesto? Bueno, a mí la verdad es que no me encanta sentirme bien. Y se empiezan a generar enfermedades. ¿Enfermedades en dónde? En los ojos, en vías respiratorias, en pulmones, en la piel. Me empiezo a sentir cansado, que tengo dolor de cabeza, me siento con debilidad. A veces te puedes sentir con mareo y con náusea y dices, ¿pero por qué me siento así? Hay que checar cómo está la calidad de aire en el interior de tu casa o de tu oficina. Hay hipersensibilidad, hay infecciones. Si alguien tiene aire acondicionado, hay una bacteria súper mortal que es la legionela. Y de verdad, todo eso hay que hacer conciencia de cómo es la calidad de aire en el interior de nuestras casas. Si nosotros comparamos el tamaño de izquierda a derecha, el más pequeño es el virus. Después tenemos a la bacteria. Después vamos a tener partículas que son medidas estándar internacionales, que es EPM10. Después está la célula sanguínea. Después está la primera era PM2.5, célula sanguínea, y la más grande es PM10. Todas estas están en el ambiente porque estamos rodeados de bacterias, de virus y de una serie de partículas en todo nuestro alrededor, en el ambiente que tengamos, ya sea afuera o adentro. Se ha visto que el más peligroso es el PM2.5, que son partículas contaminantes y ahorita las vamos a ver. El que sigue es el COVID-19, por el tamaño y por lo que puede llegar, la forma en que puede llegar a nosotros. Y el que sigue es el PM10, porque son las partículas más grandes. Aquí podemos ver abajo
el PM10, cómo puede entrar, son los contaminantes de partículas más grandes y pueden llegar a nuestras fosas nasales y pueden ser retenidas por las mucosas desde esta zona o, dependiendo del tamaño, serán detenidas en nuestro sistema respiratorio conforme va interiorizándose dependiendo del tamaño que tengan. Nos recomiendan para detener todas estas partículas que pueden hacernos daño a través de una filtración. Y nos recomiendan ahora mucho los purificadores de aire que son portátiles que tengan un filtro EPA. Para el coronavirus, además, hay otra opción, que es quédate en casa. Ahora vamos a hablar de la partícula más pequeña, la 2.5, que es la más peligrosa desde estudios que se han hecho y estadísticas que se han estado haciendo. ¿Qué pasa con estas partículas? Es la 7ª causa de muerte en el mundo. Estas partículas pueden penetrar hasta por nuestra piel porque son muy pequeñas y de ahí pueden irse hacia el torrente sanguíneo y de ahí van a empezar a penetrar en órganos y se van a distribuir en todo nuestro cuerpo y a veces estamos enfermos o a veces llegamos a morir y como escuché en una charla que decían, pues no te van a hacer la autopsia para decir, tenía muchos contaminantes y por eso se fue alterando todo su organismo y por eso llegó a la muerte. Van a decir, se murió porque le dio un derrame cerebral, se murió porque tuvo una neumonía, pero en el interior, ¿cómo estamos? Entonces, es bien importante estas partículas, eliminarlas del aire que estamos respirando. Aquí podemos ver del lado izquierdo una de estas partículas. Estas partículas van cargando arsénico, nitratos, sulfatos, puras cosas que nos van a hacer daño a nuestra salud. La exposición a largo plazo de este tipo de partículas es muy probable que nos vaya a dar una neumonía. Ajá. También se está asociando las partículas más grandes a tener apnea obstructiva, entonces no vamos a poder respirar correctamente y no tenemos esa oxigenación correcta y tenemos una menor saturación durante el sueño. Entonces, ¿qué hace? Que no vamos a descansar. Y de verdad, el dormir y descansar son dos cosas que deben de ir de la mano, porque a veces dormimos pero no descansamos. Entonces, es bien importante ver la calidad de aire que tenemos, sobre todo ahorita que pasamos prácticamente el 100% en lugares internos. Les quiero compartir también este video que es de la Organización Mundial de la Salud. Air pollution. It lurks all around us, preying on the young and old. It slips unnoticed past your defenses and assaults your lungs, heart, and brain. Its deadliest weapons are invisible, poisonous particles that can be as small as a molecule. With every breath, they break through your lungs' protective barriers. There, they trigger inflammation as your system tries desperately to fight back. But these tiny intruders penetrate those defenses, lodging toxic compounds even deeper, sowing the seeds of cancer. They slide straight into your bloodstream, sabotaging your entire body. They inflame and constrict your blood vessels, increasing blood pressure until, one day, causing a stroke. The particle prowlers dislodge fatty plaque that may have built up from your diet. They leave clots that can be deadly blockers of blood flow to your heart or brain. With each new case of heart attack, stroke, lung disease, or cancer, air pollution adds another life to its hit list. Let's stop this invisible killer.
Es impresionante, ¿no? Vemos esto y decimos, ¿qué estamos haciendo con nuestro cuerpo? ¿Qué estamos llevando al interior de nuestro cuerpo? Ahora, ¿qué podemos hacer? Yo, Miriam, ¿qué puedo hacer? Hay acciones que no dependen de mí. Yo no puedo mejorar la calidad del aire, puedo contribuir utilizando menos el coche, contaminando menos, pero no depende de mí. Hay acciones que sí dependen de mí y esas son las en las que yo me debo de enfocar e invito a quien quiera unirse para nuestra familia, que es lo más importante que tenemos, nuestra familia. Eh, es el cuidado de la calidad de aire de mi casa o de mi oficina. En este caso, pues mi oficina es mi casa, ¿no? Aquí tengo mi oficina y es una bendición. Hay diferentes tipos de filtros de aire. Lo pongo porque a veces llegan y nos preguntan, oye, está carísimo el filtro de aire de Niken. Sí, pero acuérdense que la calidad depende del precio. Entonces, Niken le pone la mejor calidad dentro de los purificadores de aire que son para casa o para oficina. Aquí en esta tabla que vemos de color verdecita, podemos ver, en Europa se mide por MERV, son la forma en que ellos miden cómo puede limpiar el aire. Y, por ejemplo, vemos el último, que es el EPA, que es el que más puede limpiar la superficie, el aire que tenemos de partículas. Ahí va viendo el MERV 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 y el EPA. El EPA que utiliza Niken es el EPA 13, porque si alguien dice estoy utilizando un purificador de aire con EPA 13, no es MERV, está utilizando el EPA, que es la mejor opción. Esta tabla de comparación de filtros de aire se me hizo súper interesante, en donde podemos ver el Air Wellness, ¿sí? Que cumple con las características de la mejor calidad para filtrado, que es el H13, que es el EPA, ¿sí? En donde va a filtrar partículas tan pequeñas como PM10, PM2.5 y al parecer COVID-19. Se supone que el que tiene la medida 14 lo puede hacer y el EPA es aún mejor. Esto, yo como bióloga les puedo decir que todo esto está en estudio en cuanto a las partículas, sí. En cuanto a COVID, eso es hasta ahorita lo que más o menos se ha reportado dentro de esta tabla comparativa de las normas para la clasificación de los filtros de aire. Entonces, hasta ahorita nuestra mejor opción es el EPA. Hay filtros de aire o enfriadores de aire o aires acondicionados que traen incluidos a veces filtros de aire. De lo que estuve investigando es que son en la categoría, como veíamos aquí en la anterior, 4, máximo 6, no llega a tener una eficiencia para quitar las partículas de 2.5, mucho menos algunos virus y bacterias. Entonces, cuando a veces nos preguntan que el aire acondicionado ya trae un filtro, no tiene la eficiencia que tiene el nuestro, según las medidas de MERV o en nuestro caso es el EPA. Bueno, ¿por qué el filtro de aire Niken es tan bueno para casas y oficinas? Lo que vamos a hacer es evitar factores que puedan contribuir a la acumulación de toxinas en el cuerpo. Entonces, esto nos va a ayudar muchísimo a nuestro cuerpo, como habíamos visto en el video. Vamos a evitar que todas esas toxinas, todas esas sustancias que nos pueden generar algún tipo de enfermedad no entren. Nos va a dar una relajación, bienestar y reducción de estrés. Y algo que va aunado, porque estamos trabajando mucho con el medio ambiente, es que vamos a ahorrar
es un ahorrador de energía, entonces no vamos a contaminar tampoco mucho a nuestro planeta. Otra cosa que me encanta de este sistema es que va a tener un sensor donde va a identificar el nivel de contaminación del medio ambiente en donde está nuestro purificador de aire. A mí me ha sorprendido que cuando regreso de algún viaje, la verdad es que lo primero que enciendo es el purificador de aire y siempre se va a rojo. Todas las ventanas están cerradas, no entra nada de afuera, no entra la contaminación que hay allá afuera. Vivo en la Ciudad de México, una ciudad contaminada, y es impactante cómo se va a rojo. ¿Qué quiere decir? Que la contaminación del interior de mi casa, pues es enorme, por eso se va a rojo. Y tenemos un botón que va a anunciar cuándo es necesario hacer el cambio de nuestros repuestos. Ahora, ¿qué tecnología utiliza Niken? Utiliza la tecnología H13, o sea, el EPA 13. Dentro de una de las preguntas que tengo por ahí que alguien me hizo favor de enviarme es ¿qué diferencia hay con el ULPA? Porque es mejor el ULPA. Durante un tiempo tuvimos el ULPA, pero efectivamente puede ser que sea superior la filtración del ULPA, pero la saturación es mucho más rápido. Entonces tendríamos que efectivamente estar haciendo el cambio mucho más seguido y no es necesario a nivel de casa y de oficina. Entonces, Niken siempre está investigando, siempre está buscando la mejor opción para nosotros y se da cuenta que tiene que regresar al H13 porque es nuestra mejor opción. Entonces, por eso no utilizamos el ULPA, por eso se utiliza el EPA 13, que va a eliminar el 99.99% de partículas contaminantes. Entonces, va a eliminar todas esas partículas de las que hace ratito platicamos. Entonces, híjole, es maravilloso tener este purificador de aire. Este sistema va a tener 3 etapas de filtración. La primera va a ser retener partículas presentes en el aire, que son las más grandes. Después va a tener el siguiente filtro, que va a neutralizar olores. Y la interna es la que va a eliminar partículas pequeñas con una eficiencia del 99.9%. ¿Cómo son estos filtros? Bueno, podemos ver la imagen del lado derecho. Esta es una rejilla que es el prefiltro. Esa no se tiene que estar cambiando. No la tiren cuando vayan a hacer su cambio porque los repuestos no la traen. Va a eliminar partículas más grandes como polvo, polen, caspa de mascotas. Y por esa rejilla van a pasar virus, bacterias y las partículas más pequeñas de las que estuvimos hablando. Entonces, esta la podemos sacar y limpiar, podemos tener contacto con ella, no hay ningún problema. Después vamos a tener la siguiente capa. Si nos fijamos aquí en estos filtros, es la negrita que está en la parte de enfrente, ¿sí? Este filtro está principalmente con carbón activado. Va a quitar todos los olores. Entonces, por ejemplo, si de repente tenemos en casa un olor desagradable, nuestro purificador de aire va a ser maravilloso. Entonces, la absorción es el proceso donde las moléculas impuras se adhieren a la superficie del carbón activado. Perdón. Estoy en Zoom. Y lo tengo apagado. Déjenme apagarlo, perdón. Estoy en Zoom. Bueno. Estoy en Zoom. Ok. Perdón, ya lo apagué. El filtro, el segundo, decíamos que es con carbón activado. La absorción es diferente a la absorción.
La adsorción quiere decir que se va a adherir a la superficie del carbón activado. Este proceso de adsorción va a trabajar como si fuera un imán, va a traer por cargas esas impurezas que no queremos que tenga nuestro aire. Entre mayor sea el área disponible en este carbón activado, va a ser mayor nuestra eficiencia. Ahí también viene otra diferencia en nuestro precio de nuestro purificador de aire con otros. La calidad del carbón activado varía dependiendo de la cantidad de superficie disponible para atraer estas partículas. Este carbón activado también va a poder eliminar compuestos orgánicos volátiles, pesticidas, herbicidas, el radón, solventes, una gran cantidad de productos para poder eliminar y darnos un aire ligero y un aire limpio de todas esas partículas que no queremos respirar. Y el último filtro es el filtro EPA H13. Ahí podemos ver la imagen del filtro, como ahí todavía en el otro pasaron algunas esporas, virus, bacterias, y vamos por la tercera capa, que es el EPA. Y ahí es en donde se van a filtrar prácticamente la mayoría de todas nuestras partículas que no queremos respirar. Fíjense que se me hizo muy interesante investigar acerca de este filtro EPA, y el filtro EPA fue creado en 1940. Fue creado principalmente para eliminar compuestos radiactivos en el aire. Es una malla, ahí pueden ver la imagen, es una malla dispuesta al azar. Ahí está puesto todo. Todas esas rendijitas blancas que ven, por dentro están todas esas fibras de vidrio que tienen 0.5 a 2 micras, entonces son sumamente pequeñas. Estas fibras de vidrio van a extraer las partículas del aire que son más pequeñas, que ya lograron pasar a través de las otras dos capas. Va a retener contaminantes, virus, bacterias, y todo eso va a reducir el riesgo de transmisión de enfermedades. Las bacterias, por ejemplo, se ha visto que se adhieren a las partículas y de esta forma también son eliminadas. Como buscan adherirse a alguna partícula y ahora sí de que aprovechar el viaje, pues afortunadamente las atrapa nuestro aire y se van a eliminar. Los filtros, como decíamos, funcionan como un imán. Entonces, van a eliminar estas partículas a través de atracción electrostática. Va a hacer que circule el aire y que el aire que salga sea un aire limpio, un aire ligero, sin partículas que nos van a provocar daño al interior de nuestro cuerpo. Ahora, es bien importante ventilar nuestras habitaciones, ventilar toda nuestra casa. Se recomienda que se haga 6 veces al día, abrir ventanas y hacer circular el aire en nuestras casas. En pandemia se supone que debe de ser más el número en que estemos abriendo. A veces por el clima, a veces porque no estamos al pendiente, no lo hacemos. Entonces, sí hay que estar al pendiente. A mí la verdad no me preocupa tanto, porque sí en las recámaras, en mi oficina, en la estancia de tele, sí tenemos purificador de aire. Entonces yo ahí estoy ya renovando el aire. Y aún así tratamos de, siempre se ventila en las mañanas. Hay varias ocasiones en el día que abrimos la puerta de la entrada y estamos ventilando, a pesar de tener el purificador de aire. Se supone que si miden la concentración de CO2, nos va a indicar qué tanto se requiere ventilar. Hay aparatitos que lo hacen. La verdad es que yo no lo tengo. Yo creo que no podemos vivir en la neurosis de medir el pH, en medir del agua, en medir la concentración de CO2.
tenemos que vivir más livianos, así como nuestro aire y nuestro agua, también nuestra vida debe de ser más liviana. Ahora, aquí se recomienda que si tú no puedes estar circulando el aire porque no puedas estar abriendo por clima, porque lo que sea, pongas un purificador de aire, que de todas maneras es recomendable porque a veces abres y yo que vivo en la Ciudad de México, ¿qué es lo que entra? Pues entra con muchas partículas, pero si yo cierro para que no entren, se quedan aquí todas esas partículas y van a entrar a través de mi nariz y van a entrar a través de mi piel. La filtración del EPA, de nuestro sistema de aire, va a eliminar partículas de 0.3 micrones en un 99.9%. Entonces, la verdad es que la eficiencia de nuestro sistema de aire es excelente. Del lado izquierdo podemos ver el primero, que es el que tiene el carbón activado, y el de atrás, que es el EPA. Y del lado derecho, observen el EPA cuando están haciendo el cambio. Es blanco y vean cómo queda. A mí ya me ha tocado ver, yo vivo muy al sur de la ciudad y creo que está un poquito menos contaminada. Nunca he pedido un filtro así, pero del centro de la ciudad, en la zona de Coyoacán, una vez fui a cambiarlo, me impactó. Y eso negro no es polvo, el polvo se queda en la rejilla inicial. Todo esto son contaminantes y partículas que yo no quiero respirar y mucho menos que lo respire mi familia. Fue mi primer regalo para mi nieta, un purificador de aire. Y aquí podemos ver este purificador de aire maravilloso en donde utilizamos filtración eficiente, nivel consumo mínimo de energía, hay ahorro energético y hay algo que en todas las fichas técnicas hasta ahorita que me han mandado y que de repente cuando se agotaron en México los purificadores de aire, me mandaban otras fichas técnicas, en ninguno vi que tuviera la tecnología de iones negativos. Les quiero recordar un poquito qué son los iones negativos dentro de la química y la biología. Los iones negativos están en la naturaleza, están ahí presentes, en un bosque, en donde cae una cascada, en donde rompen las olas del mar. Ahí estamos repletos de iones negativos. Ahora, ¿qué son los iones? Son partículas con carga y hay positivos y negativos. Aquí es al revés. Siempre decimos que lo positivo es lo bueno y en este caso pues no es que sean malos, porque la naturaleza existen, y si existen es porque así debe de ser, ¿sí? Pero el problema es cuando superan los positivos a los negativos, ¿sí? Tenemos que tener un equilibrio y siempre debe haber más negativos que positivos. ¿Cómo se forman los negativos? Con la lluvia, con el viento, con la cascada. Pero bueno, pues yo al menos no tengo ni cascada, viento sí tengo, pero no me puedo estar todo el tiempo afuera. Cuando llueve, pues no puedo estar afuera. Entonces, ¿qué puedo hacer en el interior de mi casa? Pues con mi sistema de aire Niken puedo generar esos iones negativos como si estuviera en el bosque. Aquí en este esquemita, más o menos les hago ver qué pasa con esos iones positivos, esos radicales libres. Lo que hacen es ir y quitarle un electrón a nuestras células. Y si vemos del lado derecho abajo, cuando esos radicales libres están molestando a nuestra célula porque están neutralizándose a través de quitarnos un electrón, pues nuestra célula se siente molestada. Y alguien que está con molestia no puede trabajar bien. Lo mismo le pasa a nuestra célula. Para mí lo más importante como bióloga es la célula, es la unidad. Y si está recibiendo un bombardeo constante de estar quitando esos radicales libres, nuestros electrones, y nos están molestando, llega un momento en que va a dañar a nuestro DNA, en donde viene nuestra carga genética. Todos traemos una carga genética. Esa carga genética va a ser salud, porque nacimos sanos.
es como una fotocopiadora en donde se está fotocopiando nuestra célula y toda la información es sano, 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 sano. Y después de estar recibiendo ese bombardeo de radicales libres, que además, ¿cómo se producen? Se producen la contaminación electromagnética. ¿Quién no tiene en su recámara luz? Muchos tienen televisión, tenemos a veces nuestro celular ahí junto, estamos cargándolo, tenemos un despertador, tenemos muchos aparatos en donde se está generando esos radicales libres. Entonces, eso nos está bombardeando y debemos de contrarrestarlo a través de algo que nos esté emitiendo constantemente esos iones negativos. Los iones negativos, como decíamos, se producen en la naturaleza. Ustedes si han ido a alguna cascada, en el momento en que llegan o al bosque, ¿qué es lo primero que hacen? Instintivamente jalan aire porque están percibiendo esos iones negativos que son benéficos para nuestra salud. Y nosotros somos tan animales como cualquier otro animal que existe en el planeta y nos regimos mucho por las cosas instintivas. Y es algo instintivo que hacemos, es llegar y respirar en lo más profundo porque sabemos que nos está haciendo bien. Cuando ustedes llegan a un basurero, ¿qué es lo primero que hacen? Es taparse la nariz. Y eso es instintivo. Va a ayudar estos iones negativos a mejorar nuestra salud, va a elevar la producción de serotonina. ¿Por qué nos sentimos bien cuando vamos a unas cascadas, al mar, al bosque o salimos a nuestro jardín? De verdad, ahorita en esta época de la pandemia, vayan a un jardín, al que esté más cerca con la precaución, con las precauciones necesarias. Si tienen un jardín, salgan y lleven a sus hijos un ratito. Les va a cambiar la vida. Ayuda a mejorar nuestras respuestas fisiológicas. ¿Por qué? Porque vamos a tener un mejor funcionamiento de nuestro cuerpo. Los iones negativos son los mejores antioxidantes que los tenemos en níquel en el aire y en el agua también. Va a contrarrestar efectos de la contaminación electromagnética, lo que comentábamos. Todos traemos cargando nuestro celular, todos lo tenemos a veces junto a nuestra cama. Entonces, tener la emisión de esos iones negativos es sumamente importante. A veces compramos algunos aparatos como el sistema de agua, como el sistema de aire, y ya no le damos el mantenimiento. Eso lo vi en una revista y me llamó muchísimo la atención con respecto a los filtros de agua, pero viene siendo lo mismo con el de aire. Los dos que vimos en la imagen anterior, eso se tiene que estar cambiando regularmente. El aparatito empieza a tintinear cuando hay que cambiarlo. La rejilla, el prefiltro, ese se va a reusar. Se puede lavar, aspirar, ¿sí? Los otros no se lavan ni se meten mano, ahí se quedan. Inclusive estaba viendo un video en donde lo ideal es ponerse un tapaboca, ponerse lentes y meterle una bolsa de plástico, los dos que sí vamos a eliminar, y cerrar bien esa bolsa y tirar. Hay que desconectar la unidad antes de hacer todos los cambios, es lo más prudente. Y bueno, aquí vuelve a repetir que se limpie el reusable, no lo tiren. Yo sí lo hice con mi primer filtro de aire, lo tiré, me metí en un problema, pero bueno, ya lo resolví. Y reemplazar de 9 meses a 1 año. Hay muchas personas que me dicen, oye, la verdad es que nada más lo enciendo un rato. Les voy a ser franca, yo lo dejo prendido todo el día y toda la noche. ¿Por qué? Porque entro y salgo a mi recámara. En la televisión, que también está la computadora de mi esposo, lo tengo todo el tiempo. La verdad, el consumo de luz es súper bajo y yo creo que no hay mejor dinero gastado que en la salud preventiva. Yo prefiero gastar en salud y no quiero gastar en enfermedad. No sé ustedes, pero es maravilloso no tener que estar visitando al médico.
no estarse enfermando. Nada más lo que van a gastar en unos antibióticos o en algún medicamento o en una hospitalización no se compara con el consumo de luz. De verdad, ha habido muchas personas que me llama la atención, que me dicen eso, o me dicen, es que nada más lo uso cuando hay mucha contaminación. Hay que hacer conciencia de la contaminación que hay en el interior de nuestras casas. Y aquí es buscar la mejor inversión. Esto lo saqué también de una plática que ya dieron de Niken, fue un ingeniero chileno, y se me hizo muy lógico lo que él pone aquí, que una inversión inicial para mi familia con un sistema de aire son $33 anuales, suponiendo que nos dura 15 años. Yo la verdad es que tengo con el mío, el más viejito, un montonal de tiempo y todo lo que me ha evitado cuando yo lo compré, uno empezaba con una enfermedad, seguía otro, con otro, y luego volvíamos a empezar otra vez los que ya no sabíamos. Era un círculo vicioso en donde no parábamos, en la época en donde empiezan las gripas, así no las vivíamos. Y de verdad fue impactante cómo mi esposo puede enfermarse de gripa y yo no me contagio o al revés. Eso me ha súper fascinado. Digo, ya no cuento a mis hijos porque unos ya no viven aquí o ya son grandes, ya no es lo mismo, pero se quitó ese círculo cuando ellos eran niños, ahorita ya son todos unos adultos. Entonces, y el cambio de repuestos ponía que son 30 centavos al día. ¿En qué se gastan 30 centavos de dólar al día? En N cantidad de cosas. Yo empecé con uno, limpiaba el del más chiquito, que tiene mucha diferencia de edad con los dos más grandes, limpiaba su habitación porque era el que se dormía más temprano, después lo pasaba a la del otro, después lo pasaba a la mía y se la dejaba al hijo que tenía problemas de alergia. Y poco a poco fui adquiriendo más purificadores de aire y pienso seguir adquiriendo más para que toda la casa tenga. La verdad es que todo lo que me ha ahorrado en dinero en médicos ha sido impresionante. Bueno, pues simplemente gracias y voy a abrir los micrófonos para ver si tienen alguna pregunta que pueda yo responderles. Bueno. Hola, Miriam. Okay. Miriam, soy Cristina Muciño y tengo una duda. No sé si quizá no entendí, pero, por ejemplo, los iones negativos en los colchones se generan con las turmalinas. Ajá. Aquí, en el caso del sistema de aire, ¿cómo se generan? O sea, todo esto a través de, en el caso de, fíjate que es increíble la tecnología de Niken. En el colchón es a través de las turmalinas. En los apoyos es a través de la fibra de la que están hechas las coderas, las rodilleras que no tenemos en México. Y en el purificador de aire lo hace a través de cargas. Es diferente, no es que tengan ahí turmalinas, es diferente la forma en que lo hacen. Muy bien, gracias. No, al contrario. Desde acá que no te veo. No sé si alguien tenga alguna. Tengo otra pregunta que me hicieron por el chat, que es, ¿cada cuándo se cambia? Tiene un sensor. Ahora, si lo ponen en un ambiente en donde está más contaminado, porque comentaban de una escuela en donde están tratando de no te ven. Ahí no te ven. Espérenme. Ok. Entonces, me comentaban de cómo sabían si se iba a saturar antes. El aparato te lo va a marcar. Ahora, si es un área muy grande, por ejemplo, mi recámara es más grande del área que trae la ficha técnica. Lo que hago es que lo pongo junto a nuestra cama. Y fue impactante cómo mi esposo, fumador, muy fumador, siempre traía una tosecita. Y en el momento en que puse el purificador de aire todas las noches, porque les comentaba que al principio nosotros no lo teníamos toda la noche, lo tenían los hijos. Primero fui con los hijos y al final nosotros. Fue impactante cómo se le quitó esa tosecita
de fumador. Y bueno, les comparto también el tubo en su oficina. Yo creo que por el purificador de aire, yo no estaba en México. Creo que le dio primero influenza, fue al médico, lo recetaron bien, todo eso nos lo dijo después la infectóloga, pero de repente se empezó a sentir muy mal el día que yo llego de un viaje de un crucero que me había ganado con Niken a Venecia. No me puede ir a recoger, la verdad es que me preocupé muchísimo, me pasa a dejar mi cuñado que hizo favor de recoger a mi hermana y me llevó hasta la casa. Lo veo, pero a la hora que veo cómo baja las escaleras, cómo la articulación de los músculos de la cara no la tenía, ya había perdido todo el tono muscular, tuvo esta bacteria que es la legionela, que es súper mortal. Yo pensaba que en ese momento que tenía un derrame cerebral, le hablamos al cardiólogo, nos citó en el hospital, mandó una infectóloga, él supo que era desde el principio, tenía una neumonía que seguramente empezó como influenza y terminó con esta bacteria que seguramente estaba en el aire acondicionado de su oficina. La verdad es que el doctor estaba muy sorprendido porque llegó con niveles de proteína C altísimo por reacción a todo este proceso inflamatorio. Me decía que no me daba habitación en el hospital porque estaba esperando insuficiencia renal. Él lo único prácticamente que estuvo consumiendo esos días, me dijo la persona que ayuda en casa, fue agua de limón, porque a él le gusta agua de limón, y era agua del Optimizer. Entonces, eso creo que ayudó muchísimo a que no llegara a una insuficiencia renal, gracias a Dios no llegó. Lo pasaron a cuarto, no tuvo la necesidad de ir a terapia intensiva. Tenía el purificador de aire, seguro agarró esa bacteria porque está en aires acondicionados, nosotros no tenemos aire acondicionado, y bueno, pues ya la traía, ya tampoco se la iba a sacar el purificador, pero gracias a Dios su oxigenación, todo le permitió que dentro de lo grave que estaba, y si no hubiera ido al hospital, se muere, porque siempre hay que darle el mérito a la medicina. Gracias a Dios, a los médicos y a lo que estuvo el tener los productos de Niken, de verdad fue excelente la respuesta, que a los 8 días habíamos salido del hospital. El doctor nos comentó que había tenido casos en que se pasaban un mes para poderse recuperar. Entonces, yo les platico este súper testimonio. Entonces, no se preocupen, mi recámara es más grande, nos llegan todos los iones negativos, limpia el aire que está cerca de donde dormimos y o donde está la televisión. Aquí, por ejemplo, no sé si lo alcanzan a ver, lo tengo aquí también hago mi yoga. Aquí ahorita casi no he tenido pacientes porque como está en casa, solamente que sea gente muy allegada y que se esté cuidando, estoy viendo como acupunturista. Entonces, de verdad es excelente nuestro purificador de aire. No sé si tenga alguien más alguna otra pregunta. A ver, disculpe. ¿Qué área es la que cubre el...? Son menos de 30 metros cúbicos. Ajá. Correcto. Pero en realidad, si lo tienes en la televisión, lo pones cerca del sillón y ahí, en esa zona, ahí vas a tener tu área súper limpia. Cuando vienen, el otro día me decían, ¿y ahora por qué lo tienes en el comedor? Porque cuando vienen mis hijos y viene mi nieta, ahí lo pongo por protección de todos. Ok, gracias. Aunque sea más grande el área. ¿Hay alguna certificación o algún documento que certifique las propiedades del purificador de aire? Mira, ¿Lo compara contra otro producto? Porque, por ejemplo, ahorita con lo del COVID, pues hay como muchas marcas ofreciendo purificadores de aire, ¿no? Entonces, ¿algo que dé alguna ventaja comparativa? Mira, el purificador de aire tiene algunas certificaciones en otros lados. En México, en Chile, no lo tiene. Yo escuché que iban a empezar a ver lo de las certificaciones. La ficha técnica trae todo
toda la descripción de lo que sí es, eso es maravilloso. Yo ahorita no creería en ningún purificador de aire que me diga que es contra el coronavirus, porque todavía ni los médicos saben bien. Entonces, cuando alguien te diga, es que este trae la certificación de coronavirus, yo dudaría, investigaría si es real o no es real, porque ni que en eso sí, nunca te va a meter algo en lo que no te puede decir, esto sí ya lo hice o no lo hice, lo puedo hacer, te lo puedo demostrar, pero si tú les das un poquito de la información que ahorita manejamos, van a estar súper convencidos. Los otros a lo mejor te van a filtrar, pero no te dan los iones negativos. Y la mejor defensa ahorita contra el coronavirus, para mí, es nuestro sistema inmune. Y nuestro sistema inmune, además de respirar un aire puro, porque yo no me voy a dedicar a hablar mal de otros. Yo les digo, puede ser que tengas la filtración y que te dé las características del de níquel, pero el tuyo no tiene emisión de iones negativos. Y es una compañía que tiene ya 45 años en el mundo y en México 25, o en Latinoamérica le pueden decir 25, porque, bueno, Chile es más joven. Pero, porque muchas veces te dicen, ay, claro, está en Europa y está en Estados Unidos, pero ahí no tienen los problemas. Tienen hasta más problemas porque cuando han ido a Estados Unidos, no sé si les ha pasado quién ha ido, todo lo mantienen cerrado. Las casas, los edificios. Yo el primer día siento que me asfixio porque me hace falta el aire que nosotros abrimos y ventilamos, por lo menos en México, siempre abrimos, no están selladas nuestras ventanas. Ellos casi lo sellan, no tienen polvo, pero están encerrados y todas las partículas que hay adentro del interior de su casa es impactante. Gracias. No, al contrario. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Y si no, bueno, pues vamos cerrando la plática. Les agradezco muchísimo